Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar con este diseño voy a comenzar aplicando una base en cada una de mis uñas para así protegerlas y fortalecerlas. Como les expliqué en el video anterior, que por cierto si no lo han visto, en la cajita de información va a estar el enlace también en una tarjetica por aquí arriba para que vayan a verlo. Estas uñas son de gel que me hice muy rápidas para poderles grabar diseños de uñas de las manos y que ustedes los puedan tener. Así que háganse la idea de que estoy trabajando sobre uñas naturales, por lo tanto van a ver exactamente todos los pasos como sobre uña natural. Para el esmaltado estoy utilizando este color morado que es precioso, me gustó muchísimo. Y voy a esmaltar solamente 4 de mis uñas y en una de ellas, como voy a hacer mi decoración, luego la estaré esmaltando de otro color. Como estoy trabajando con esmalte tradicional, ya que me preguntan muchísimo los tipos de esmaltes que utilizo, puedes remover cualquier mancha en la piel utilizando un palillo de naranjo, algodón y removedor de esmalte. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Para esmaltar la uña donde voy a hacer mi decoración voy a estar utilizando este esmalte rosado, que es casi igual al que yo utilizo para hacer uñas francesas, pero en este caso es solo un poco más rosado y cubre un poco más. Voy a ir decorando esta uña con algo de pedrería y para eso voy a aplicar brillo de acabado. Antes de adherirla voy a poner primeramente una en el centro y esta va a ser más grande que las demás que luego voy a adherir. Son tornasoladas estas piedras de imitación y luego las demás van a ir alrededor, en total 3, y van a ser mucho más pequeñas. Este paso lo voy a ir haciendo en lo que se seca el esmaltado de la uña donde voy a hacer el resto de la decoración, para luego aplicar la laca y que ya el esmalte esté completamente seco. También voy a adherir algunos balines en color dorado. Siempre puedes ayudarte o de un pincelito cuando estés adhiriendo balines, mezclándolos un poco con el brillo de acabado y luego adhiriéndolos, o también utilizar una punta de cera. Los balines los voy a ir colocando entre las mismas piedras y también a los extremos para darle forma de joya. Ahora sí voy a aplicar laca mate sobre esta uña. Ahora voy a utilizar pintura acrílica en color magenta y también en color orquídea. Así se llaman estos dos colores. Ahora voy a cargar un pincel plano. En este caso este pincel no trae número. Es también de un set económico que no trae número y trae pinceles de diferentes tipos que te pueden servir muchísimo para hacer decoraciones. Yo lo que voy a hacer es cargarlo con ambos colores y luego descargarlo sobre una superficie que no absorba, para que no le quite la hidratación y también quite los excesos, a la vez de que se matizan ambos colores. Recuerda dejarme un me gusta y un comentario si este video te está gustando, y también me puedes dejar en los comentarios cualquier idea o sugerencia que tengas de algún diseño o alguna decoración que quieras que haga aquí en el canal.
Para hacer nuestra flor o botón, porque a mí me parece más bien un botón, lo que vamos a hacer es comenzar con una pincelada colocando nuestro pincel de forma vertical y luego vamos a desplazarlo ligeramente hacia un lado y luego hacia el centro hasta llegar abajo. Repasemos esta pincelada todas las veces que sea necesario porque la siguiente va a ir por encima de esta. Para hacer la pincelada que va a cerrar nuestro botón, lo que debemos hacer es comenzarla desde abajo y por encima de la pincelada anterior y luego desplazar el pincel ligeramente hacia un lado y luego hacia arriba hasta llegar a la parte donde iniciamos la pincelada anterior y de esta manera lo cerraríamos. Ahora vamos a utilizar un pincel angular número 2 y pintura acrílica en color verde amarillo y también verde hoja, creo que así se llaman estos dos colores. Igual puedes seleccionar un color verde más claro y otro más oscuro. De igual modo cargamos el pincel y lo descargamos sobre una superficie que no absorba. Las hojas se hacen muy sencillas, simplemente iniciamos la pincelada desde la parte de abajo de la hoja, luego desplazamos ligeramente el pincel hacia un lado y luego poco a poco hacia el centro y hacia arriba. Y luego hacemos lo mismo pero en sentido contrario, desde arriba hacia abajo. De esta manera hacemos dos hojas y las repasamos cuantas veces sea necesario. Con pintura acrílica blanca voy a delinear el botón, especialmente quiero marcar bien lo que es el centro. Recuerda que una de las formas en las que más me puedes ayudar y contribuir con el canal es compartiendo este video con aquellas personas a las que tú creas que les pueda gustar este contenido y también hacerlo en tus redes sociales. Esto es algo bien sencillo pero que a mí me ayudaría muchísimo. Y con color magenta rellenamos el centro y también añadimos algunas líneas en la base. Si aún no me sigues en mis redes sociales puedes hacerlo yendo a los enlaces que tengo en la cajita de información de este video. Y allí vas a encontrar los enlaces de mi Instagram, también de mi grupo y mi página de Facebook. Me gustaría muchísimo si también me sigues por allá. Para delinear o añadir algunos detalles a las hojas vamos a utilizar pintura acrílica en color negro y un pincel para detalles de 7 milímetros. Con la misma pintura acrílica y el pincel para detalles añadimos algunas hojas pequeñitas con algunas líneas para que parezcan los tallitos. Ahora con la pintura acrílica blanca y un puntero voy a hacer una flor bien pequeñita aquí y luego con un pincel para detalles voy a llevar la pintura hacia el centro dándole forma a cada pétalo de gota. Si tienes cualquier duda o cualquier pregunta, me lo puedes dejar saber en los comentarios, pero primero te aconsejo que veas los videos completos desde el principio hasta el final sin saltarte ningún detalle, porque la respuesta puede que esté en el mismo video o puedes pasar por la información o descripción del video y allí vas a encontrar las preguntas más frecuentes con las respuestas. En el centro también aplicamos un poco
de brillo de acabado para luego adherir una piedrecita en color morado. Y por último sellamos nuestra decoración con brillo. Me gustaría que ustedes, si tienen alguna duda acerca de las pinturas acrílicas, alguna característica que quieran conocer o algo así, me lo dejen saber en los comentarios para yo hacerles un post explicándoles cada detalle, porque veo que hay muchas dudas. Y en un comentario me decían que a una clienta se le borró el diseño al bañarse, y en mi opinión esto es prácticamente imposible, porque las pinturas acrílicas, si son realmente pinturas acrílicas y son de buena calidad, no se van a borrar porque son resistentes al agua una vez que se secan. Y luego de tú terminar tu decoración aplicas brillo de acabado, por lo tanto tiene una segunda protección y el agua no lo va a retirar. Quiero saludar de forma especial a Ana Bolaina y también compartir con ustedes este diseño que ella recreó y también le añadió sus propios detalles y le ha quedado muy lindo, y me ha permitido compartirlo aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Así que aquí se los dejo, y ya saben que si también quieren que comparta alguno de sus trabajos aquí en el canal, me lo pueden compartir en cualquiera de mis redes sociales. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.